Cuando una célula se divide en dos células iguales, el ADN tiene que replicarse. La replicación es el proceso de copia de una molécula de ADN que resulta en dos moléculas de ADN exactamente iguales. En la replicación, cada una de las cadenas de la doble hélice sirve de molde para sintetizar la cadena complementaria. Es común denominar a este proceso como replicación semiconservativa, pues cada molécula de ADN resultante posee una cadena antigua y una nueva. La replicación se realiza en tres etapas, las cuales son iniciación, enlogación y terminación. La iniciación consiste en formar una burbuja de replicación cuyos extremos son dos horquillas mediante el siguiente proceso. 1. Las proteínas iniciadoras localizan el sitio denominado origen de replicación, que consiste en una secuencia abundante en adenina y timina, y se unen a él. En procariotas, antes hay solamente un origen de replicación en el cromosoma circular. En eucariotas hay muchos orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas lineales. 2. En las enzimas helicasas separan a las cadenas de ADN y avanzan en ambos sentidos por la doble hélice, rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las cadenas. 3. Las enzimas topoisomerasas se unen a las cadenas sencillas y mediante corte y reenlace relajan el enrollamiento adicional producido por la separación de las cadenas. 4. Las proteínas de unión a cadena sencilla impiden que se vuelvan a formar una doble hélice y permiten el acceso del aparato de síntesis. Y por último, 5. La enzima primasa sintetiza una cadena corta de ARN, denominada cebador, que proporciona un extremo 3' OH sobre el cual puede iniciar la síntesis de ADN. El proceso de enlogación consiste en que en cada burbuja de replicación las soloenzimas ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias. Y este proceso es así. Primero, las soloenzimas ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias de ambas cadenas separadas y avanzan bidireccionalmente por ambas horquillas de replicación, agrandando la burbuja, pero la síntesis de ADN ocurre únicamente en la dirección 5', 3'. 2. En una cadena de cada horquilla, la síntesis es continua y se le denomina cadena adelantada, pero en la otra, la síntesis es discontinua por fragmentos de Okazaki y se llama cadena atrasada. 3. Los cebadores son reemplazados por ADN. Las soloenzimas ADN polimerasas de eucariotas son mucho más complejas que las de procariotas, pues no solo sintetizan el ADN, sino que también revisan, nucleótido por nucleótido, la complementariedad exacta de las bases, reparan las bases mal apareadas y sustituyen a los cebadores por ADN. Y 4. La enzima ADN ligasa une progresivamente los fragmentos de Okazaki. En procariotas, la terminación ocurre cuando la burbuja de replicación ha recorrido todo el cromosoma circular. En eucariotas, la terminación se efectúa cuando las burbujas de replicación se encuentran y llegan a los extremos de los cromosomas lineales, o bien cuando el proceso se detiene por efecto de una proteína de terminación. La síntesis de proteínas se lleva a cabo en dos etapas: transcripción y traducción.
La transcripción es el proceso de una síntesis de una cadena de ARN cuya secuencia es idéntica a la cadena de ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. En células eucariotas, la información genética se encuentra en el núcleo celular, mientras que en las células procariotas se halla disperso en el citoplasma. Las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por una larga cadena de ADN, empaquetada alrededor de proteínas histonas. El ADN está formado por secciones llamadas genes, las cuales contienen las instrucciones para sintetizar proteínas. La transcripción se realiza sobre una hebra de ADN llamada cadena molde. La otra hebra del ADN se llama cadena codificadora. Etapas de la transcripción: iniciación, elongación y terminación. La iniciación es cuando se activa un gen. La enzima ARN polimerasa se une al principio de ese gen, se desplaza por la hebra de ADN hasta llegar al final del gen y como resultado se forma una cadena de ARN mensajero. Elongación es el crecimiento de la cadena de ARN. Terminación. La señal de terminación hace que la ARN polimerasa se separe del ADN y la transcripción termine. El ARN que resulta de la transcripción se denomina transcrito primario, el cual tendrá que modificarse mediante procesos de corte y empalme antes de poder usarse como plantilla para fabricar proteínas. Después de este proceso, el ARN mensajero maduro sale del núcleo y pasa al citoplasma, en donde se llevará a cabo la traducción del mensaje que lleva el ARN. La traducción es la síntesis de proteínas. Tras haberse realizado la transcripción en el núcleo celular, el ARN mensajero pasa al citoplasma, en donde los ribosomas traducen el mensaje. La información está codificada en forma de tripletes. Cada 3 bases nitrogenadas constituyen un codón que determina un aminoácido. La traducción incluye 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, el ARN mensajero se asocia con las subunidades ribosomales y con el ARN de transferencia, que transporta al primer aminoácido. Juntas, estas moléculas constituyen el complejo de iniciación. El primer aminoácido de la cadena es la metionina, codificada por el codón de inicio AUG. En células procariotas, la traducción inicia con N-formilmetionina en lugar de metionina. La elongación incluye 3 etapas. Primera, reconocimiento del codón. El codón que se leerá se coloca en el sitio A del ribosoma y se une al ARN de transferencia entrante que tiene el anticodón complementario. Segundo, formación del enlace peptídico. Se forma un enlace peptídico entre el aminoácido nuevo que está unido al ARN de transferencia del sitio A y el aminoácido añadido previamente, que se encuentra unido al ARN de transferencia del sitio P ribosomal. Y tercero, translocación. El ribosoma avanza un codón en el ARN mensajero y desplaza del sitio A al sitio P al ARN de transferencia que lleva la cadena de aminoácidos.
Al mismo tiempo, el ARN de transferencia descargado pasa del sitio P al sitio E, por donde sale del ribosoma. La translocación expone al siguiente codón del ARN mensajero en el sitio A y el ciclo se repite. La terminación ocurre cuando un codón de parada, que puede ser UAG, UAA o UGA, entran al sitio A. Una proteína llamada factor de liberación se une al codón terminador y rompe el enlace entre la cadena de aminoácidos y el ARN de transferencia que la sujeta. Luego, la cadena se libera del ribosoma y se dobla en 3 dimensiones para formar la proteína. Por su parte, el complejo de iniciación se desintegra.